Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Alabado sea nuestro Dios. Es un gozo el contemplar la gracia y la misericordia de Dios. Seamos todos y cada uno bienvenidos a este lugar. Como siempre se lo digo, me gozo verle en esta casa donde nos reunimos cada día para exaltar el nombre de nuestro Creador. Agradezco a Dios, hermano, porque Él ha sido fiel, ha sido bueno, ha estado con nosotros en todo lo que hemos emprendido durante el día. Y hoy pues estamos aquí, quizás algunos cansados por la faena del día, pero aquí estamos con el corazón dispuesto para adorar a Dios. David decía, mi corazón está dispuesto, Dios, cantaré y entonaré salmos. Vamos a abrir la palabra de Dios, hermanos, vamos a leer un poco allí la palabra de Dios en los salmos. Vamos a abrir el salmo número 22 para la gloria de nuestro Dios. Gloria a Cristo Jesús. Salmo número 22. Aleluya. ¿Ya lo encontramos? Vamos a leer este salmo, esta palabra, honrando a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Dice así: Dios mío, Salmo 22, 1 en adelante, me acompaña a leerlo para la gloria de Dios. Dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay reposo, no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Pero tú eres el Dios que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Sobre ti fue echado desde antes de nacer. Desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. No te alejes de mí porque la angustia está cerca, porque no hay quien me ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como agua y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi corazón y mi lengua se pegó a mi paladar y me has puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado y me han cercado cuadrilla de malignos y horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Mas tú, Jehová,
No te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme y libra de la espada mi alma y del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos del búfalo. Amén. Padre eterno, Padre celestial, esta noche, Dios mío, nos hemos congregado en este lugar que tú has escogido, mi Dios, para que tu pueblo se reúna para adorar tu nombre, Señor. Estamos aquí, Señor eterno, porque hemos sido alcanzados con tu salvación. Hemos sido alcanzados con tu gracia. Estamos aquí, Señor, porque tú nos has amado. Estamos aquí porque a ti te ha placido, Señor. Estamos aquí, Señor, porque tu amor es inexplicable, porque tu gracia es maravillosa, Señor. Estamos aquí delante de tu presencia porque tú eres bueno, porque tú eres fiel, Señor. Esta noche, Padre eterno, alzamos nuestra voz delante de ti, Señor, para darte gracias por lo bondadoso que has sido, mi Dios, porque tu fidelidad nos ha alcanzado siendo viles, pecadores, Señor. Gracias, Padre, no podemos pagar el sacrificio, Dios, que tú hiciste por nosotros en la cruz. Te alabamos, Señor, y te damos gracias. Aleluya. Alabado sea nuestro Dios. Jesús fue crucificado como un culpable. Jesús fue crucificado como un culpable. Estas palabras que hemos leído, hermanos, son palabras del rey David, quizás describiendo alguna experiencia que él había vivido durante su vida. Y a la vez, él estaba profetizando de otra experiencia que ocurriría siglos más adelante. El Salmo comienza, hermano, con una expresión que si nosotros hemos leído el libro de Mateo, en su capítulo 27 y verso 46, donde habla de la crucifixión de Jesús, nos hemos de acordar. El verso dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La conocemos porque Jesús, estando en la cruz, en aquella hora más oscura donde experimentó el abandono del Padre, en aquella hora oscura donde experimentó la separación, Jesús exclamó, estando allá colgado, hermanos, en aquel madero, él clamó y dijo: Elí, Elí, lama sabactani. Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Mi corazón se compunge y a la vez se llena de gratitud. Porque por la gracia de Dios y su misericordia,
yo puedo entender cuán grande ha sido el amor del Padre para con nosotros. Esta expresión de este verso número 1, hermano, fueron las palabras de Jesús donde Él expresó un grito de desesperación, una agonía, hermano amado, que en aquel momento Él estaba viviendo. Y todo era porque en aquella cruz me estaba representando a mí. La hermana cantaba un cántico que dice, y el que cree, y aquel que crea, se salvará. Y es que la palabra de Dios dice que aquel que rehúsa creer en el Hijo no experimentará la vida eterna, sino que la ira de Dios está sobre él. Es una gracia tan hermosa, hermano, con la que nosotros hemos sido alcanzados, que yo creo que cada día debemos de presentarnos delante de Dios cada momento, cada instante, con ese corazón agradecido, porque Dios ha sido maravilloso y bueno con cada uno de nosotros, mi amado hermano. Jesús decía, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mí? ¿Por qué no intervienes? Jesús hace esa pregunta y dice, ¿por qué me has desamparado? Yo le pregunto a usted esta noche, ¿usted sabe por qué el Padre en esa agonía en la que Jesús se encontraba y en la cruz lo abandonó? ¿Usted sabe por qué fue? ¿Usted sabe por qué Jesús se quedó solo en ese momento? ¿Usted sabe por qué? Fue porque sobre sus hombros fueron puestos los pecados míos. Jesús quedó solo en aquel madero, en aquel momento tan angustioso, hermano, porque sobre sus hombros estaban cargando los pecados de usted, los pecados de Janet, los pecados de Silvia, los pecados de Elsie, los pecados de César. Allí estaba en aquel momento cargando Él con nuestra culpa, para que usted esté cómodo esta noche en esta silla, hermano, para que usted pueda acercarse delante de Él y decir, Abba, Padre, para que usted pueda acercarse confiadamente delante del trono de la gracia de Dios. Él fue dejado solo allá estando en agonía. ¿Por qué me has desamparado, Padre? Le decía. ¿Por qué me has dejado solo? Estaba hablando Jesús, aquel verbo encarnado, aquel hombre, el cual vino a la tierra para darnos redención, salvación y vida eterna. Jesús experimentó la maldición de Dios sobre el pecador no arrepentido. Y es que así dice la Biblia. Le repito el texto de Juan 3:36. El que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida eterna, sino que la ira de Dios será sobre él. Imagínese, hermano mío, en Getsemaní Jesús, la palabra dice que allí estaba angustiado porque se le acercaba la hora. Y está escrito que él estaba angustiado hasta la muerte.
Y dice la palabra de Dios que tanta era su angustia, su aflicción, su preocupación, su desesperación por todo lo que había de padecer. Dice la Biblia que de su cuerpo salían unas grandes gotas de sudor, grandes gotas como de sangre. Pero estando él en Getsemaní, quizás ya deshidratado de esa sudoración, la Biblia dice que vino un ángel y le reconfortó. Pero en la cruz no vino nadie. En la cruz él quedó solo. Por eso él decía: Padre, ¿por qué me has desamparado? Dios mío, ¿por qué me has dejado solo? Dios mío, ¿por qué no intervienes? Imagínelo, mi hermano, imagine a Jesús colgado de aquella cruz con los nervios rotos, hermano. Yo no sé si usted alguna vez, bueno que sí, todos hemos experimentado dolor físico de cierta manera por alguna enfermedad. Y de repente uno se toma un analgésico y alguien le pregunta cómo sigues y uno dice, pues ahí voy mejorando. Pero a Jesús ese dolor no se le quitó, hermano. El dolor que el maestro tenía cuando él estaba expresando esas palabras: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación? Fue, hermano amado, un dolor que no paraba en su cuerpo. El verso 6 de este salmo dice: mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Ese fue Jesús. Gusano soy y no hombre. En su humillación él expresó esas palabras: gusano soy. Esta palabra gusano soy de este texto, hermanos, es una palabra que en el hebreo significa tolá, y tolá puede traducirse como gusano carmesí. Existía, hermanos amados, esta clase de esta especie de gusano llamado gusano carmesí. Este no era un gusano pues cualquiera que usted pudiera ver, era un gusano, era una especie especial. Le cuento un poquito. Ciertamente el gusano hembra se adhería a los troncos de madera, y que si alguien quería destrabarlo, ese gusano carmesí se agarraba bien del tronco que nadie podía destrabarlo. Y cuando los gusanitos nacían, ellos se alimentaban del gusano hasta que éste moría. Luego cuando alguien lo destrababa del tronco, el tronco quedaba con tinte color carmesí. Es interesante porque en aquel tiempo, en el tiempo pasado, las cortinas del lugar santísimo, dice que tenían partes con tinte color carmesí, pero era que en aquel tiempo extraían el tinte de esta especie, de estos gusanos. Incluso los lazos que llevaban los sacerdotes tenían color carmesí, y para que
ese color quedara adherido en los lazos, había que destripar gusanos. Es por eso que amados hermanos, el Salmo 53, Isaías 53 dice que con todo eso, dice, Jehová quiso quebrantarlo, porque fue necesario que de aquel madero vertiera la cruz, que vertiera la sangre, que traía para nosotros la redención y el perdón de pecados. Jesús tiñó el madero con su sangre. Él murió ahí para darnos vida, hermano. Este salmo dice, gusano soy y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Esto no es una película, no es un cuento vano, hermano. No es un chisme de que uno quizás a veces se detiene a leer muchos chismes allí en las redes sociales. Pero esto no es un chisme, esta es la realidad que el Redentor pasó para que nosotros tengamos un nombre nuevo, hermanos. Es increíble que el dador de la vida, el creador del cielo y de la tierra, el que le dio vida a Lázaro estando muerto, el que levantó, resucitó a la hija de Jairo, hermano, vino a ser oprobio de los hombres, vino a ser despreciado por el pueblo. Yo no sé si usted puede darle gracias al Rey por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Dele una ofrenda de palmas en gratitud, porque hace muchos años atrás el Rey padeció todo esto, hermano. Alabado sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. El verso 8 dice, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Líbrele él. Mateo 27, 39. Usted puede leer ahí. Gloria a Dios. Mateo 27, 39. Usted puede leer ahí, hermano. Y la palabra de Dios dice que los que pasaban, estando Jesús en aquel madero, dice que los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza. Se burlaban de él. Bendito sea Dios. Se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Precioso es, hermano, que en este salmo, cuando aún no se conocía de la crucifixión, ya Dios estaba hablando y dando la profecía que había de venir y padecer el justo por los injustos. Si hoy nosotros podemos, hermanos amados, quizás ver en poco todo eso, pero eso fue un hecho extremadamente grande, hermano. Pues sí que muchos son las películas que hemos visto y a veces un ratito se salen las lágrimas con la película, pero luego nos olvidamos de ese hecho poderoso, ese gesto de amor que el Padre nos ha dado. Él dice que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo para que todo aquel, esto no es un juego, yo le digo nuevamente, esto no es algo que pues yo ya me eché la película y ya no hay necesidad. Santifícalos en tu verdad, decía Jesús cuando oraba, porque tu palabra es verdad.
Necesario, hermanos amados, vivir delante de Dios con gratitud y con reverencia y servirle con alegría, hermano, porque por todo lo que Él es, porque Él es Dios, hermano, porque Él nos ha comprado, porque nosotros no nos pertenecemos, nuestra vida le pertenece a Él. Ahora, si nosotros queremos vivir una vida como si no tenemos dueño, pues es cuestión de nosotros, pero tenemos que entender que viene ya el día donde hemos de estar cara a cara con aquel que estaba sufriendo en el madero, con aquel que se sintió abandonado, con aquel que dijo: Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Tenemos que tener puestos los dos pies en el camino y la mirada en la palabra de salvación, la cual da dirección, hermano. Tenemos que tener fijos nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Porque no estamos jugando, hermano. Esto de venir a la iglesia, esto de ser nosotros cristianos, no es una pasadera de tiempo. No es porque quizás nos cansamos de estar en la casa o en el trabajo durante el día. Es porque hay alguien que por nosotros se dio y nosotros esperamos en Él cada día, hermano. Alabado sea nuestro Dios. No, ya le digo, no son cosas, no es algo poco lo que se ha hecho por nosotros, porque éramos nosotros los que merecíamos ese sufrimiento en esa cruz. Era yo, hermano. Yo le doy gracias a Dios porque ha tenido misericordia de mí y me ha dado ese privilegio que antes no tenía de ser su hija. Y ese privilegio usted lo tiene también. Yo le invito, hermano, a que eche una mirada a lo que la Biblia nos dice acerca de Jesús. Por eso es que Él invita y dice en su palabra: escudriñen la Escritura. No se conformen con lo que el predicador dice en la iglesia o con los mensajes que oyen en los medios sociales. No se conformen a eso. Escudriñen la Escritura. Lean la Biblia, porque ellas son las que dan testimonio de mí, dijo Jesús. Ellas son las que hablan de mí. Él fue crucificado sin tener culpa. Jesús en su humanidad pagó lo que Él no debía. Mas Él herido fue, dice Isaías 53, y molido. Voy a invitarle a que lo abra. Isaías 53:5. Jesús fue crucificado sin tener culpa. Isaías 53:5. Gloria a Dios. Lo voy a esperar para que me acompañe a leerlo, para que se dé cuenta de lo que la palabra testifica esta noche. Isaías 53:5. ¿Ya lo tiene? ¿Qué dice la palabra de Dios ahí? Hablando de Jesús. Dice: mas Él herido fue, ¿por qué? ¿Por qué fue herido Jesús? Por nuestras rebeliones. Porque yo pequé, porque yo me desvié, porque yo hice lo malo, por mis rebeliones. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones. Dice: molido, ¿por qué?
por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. ¿Se da cuenta? Pero hermana, si es que eso yo ya lo sabía. Desde chiquito escucho decir eso. Yo ya sabía que Él fue a la cruz y fue por mí. Dios espera a un pueblo que esté amando y anhelando su regreso. Porque después que Él padeció y clamó en la cruz, consumado es, la palabra dice que fue sepultado, pero que también la palabra dice que no se quedó en la tumba para siempre, que Él vive y vive eternamente y para siempre, hermano. Jesús vive para siempre. Ese es nuestro Redentor. Ese es el que nos amó. Ese es el que se dio por nosotros. No es como lo pinta la religión. Un Cristo que todavía está trabado en la cruz. No, Él murió, expiró y dijo, Padre, consumado es. Él resucitó y está próximo a venir. La iglesia debe de estar preparada para el regreso de Jesús, porque muy pronto viene. Es cierto, hermano, que hay cosas en las que nosotros nos ocupamos cada día y que nos absorben muchísimo tiempo, de manera que ya no queda tiempo de tomar la sagrada palabra de Dios y detenernos a leerla. Mire, lo de esta tierra es pasajero. Todo se termina. Nuestra vida se va. Acaban de nacer los niños cuando ya están grandes. Acabamos de ser jóvenes y ahora estamos ya en la edad, bueno, yo de la vejez. Y así es la vida. Pero Dios es eterno. Y los que han creído en Él, estos tendrán la vida eterna, porque para esto vino Jesús, para darnos salvación y vida eterna. Yo creo, hermano, que esta palabra viene para que nosotros despertemos y que con más anhelo buscamos y sirvamos al que nos sirvió primero. Para que con más entrega le amemos a aquel que nos amó estando allá en agonía. Esta palabra viene para que usted y yo nos sacudamos espiritualmente y digamos en verdad, yo merecía tanto castigo, pero Jesús tomó mi lugar. Es justo que yo me levante y me disponga para servirle, entre tanto que haya aliento de vida en mí. Porque de repente podemos acostarnos y no amanecer vivos. De repente usted puede salir en la mañana y quizás en la tarde regresar a su casa dentro de un ataúd. Esto es así. Y no importa la edad que tenga. Esto es así. Sea niño, sea joven, sea viejo. Esto es así. Por lo tanto, debemos de aprovechar el tiempo y dar nuestra vida a Dios. Alabado sea Cristo Jesús. Él fue crucificado como un culpable cuando Él no debía nada.
cuando la que debía era yo, era usted. La Biblia dice que Herodes dijo, bueno, yo no le he hallado delito a este. Pilato dijo lo mismo, yo no he hallado a este hombre digno de muerte, no ha hecho nada. Sin embargo, fue llevado a la cruz, porque había de cumplirse la profecía que antes se había dicho acerca de él, porque era necesario, porque la humanidad estaba lejos de Dios y él vino y murió para acercarnos a Dios. Alabado sea Dios, hermano. Dele palmas con su corazón al Rey de Gloria por todo lo bueno y lo maravilloso que es con nosotros. Vamos a leer el último texto, 1 Pedro 3:18, donde está escrito lo que le acabo de expresar. Primera Pedro 3:18. El justo por los injustos. 3:18 dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. Y véase en lo siguiente, véase usted. ¿Qué dice? El justo por los injustos. Jesús el justo por los injustos. ¿Para qué? Para llevarnos a Dios. Siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. El justo por los injustos padeció para llevarnos a Dios. Eso fue el propósito del Padre, para que ya no estuviésemos más separados de Él, para que pudiésemos tener esa esperanza viva de que no estamos huérfanos, sino que tenemos un Padre en los cielos y que ha dicho que ha de hacer morada en aquellos que le aman y que guardan sus mandamientos. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos, y fortalezca su vida espiritual y le dé ánimo para continuar. Que esas fuerzas esta noche Dios se las renueve. Que con gozo usted y yo sirvamos a Dios y entendamos que no estamos jugando, hermano. Esto es en serio. Esto es cosa seria. Preocupémonos, hermano, por buscar a Dios con todo el corazón, porque viene pronto. Amén.